Vamos a avanzar, chicos, con metodología 1. El antecedente que usted debe tener en cuenta. La reproducción sexual, perdón, la reproducción sexual, obviamente, va a garantizar que los descendientes tengan, pues, variabilidad genética, ¿no? Entonces, este espermatozoide, cuando logre fecundar al ovocito, los genes, los cromosomas, se juntan en un cuerpo, producto de la fecundación. Producto de la fecundación, usted sabe que se logra formar, ¿qué cosa? Un huevo cigoto. Se forma un huevo cigoto. Al huevo cigoto también le llama huevo cigote. Es lo mismo. Huevo cigoto o cigote. ¿Está? Y aquí, ese huevo cigote va a activar genes que van a promover el desarrollo del individuo, de la especie. Parte de su transformación de su transformación y de la activación de estos genes va a permitir que un huevo cigote pase a lo que es un embrión. Acá. De forma, a partir del huevo cigote, se van a formar otras células. Acá está el huevo cigote. Y por una división bien conocida, se va a formar muchas células. Ahí está. ¿De qué división estaré hablando? De una división mitótica. Fíjate, a partir de una célula conformada producto de la fecundación, ahora hay muchas por división mitótica. A ese grupo de células, ya en conjunto, se les denomina módula. Una módula, porque tiene aspecto de una mora. Va a contener más de 16 células en conjunto, hasta 64. Esa módula seguirá dividiéndose por mitosis, y ahora dejará de ser módula para poder manifestarse en la forma. ¿Cuál? ¿Ya? Para manifestarse en forma de blástula. Ahí está. Blástula. Ahí está. Entonces, aquí ya hay un montón de células. Más de 64. Y es que ya dejó de ser módula para poder ahora transformarse en otra etapa embrionaria. ¿Cuál? Blástula. La blástula se caracteriza porque en su interior hay un espacio, una cavidad
se le llama blastocele. Ahí está. O cavidad de la blástula. Y es que esa cavidad después, en un siguiente estadio, ¿ah?, va a formar algo importante en los seres vivos. Fíjate. Esta cavidad o espacio que se ha formado ahora tiene contacto con el medio. Ahí está. Entonces, se va a evidenciar un orificio que contacta con el medio. Ese orificio se llama blastóporo. 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 El blastóporo va a ser, obviamente, ese orificio que contacta la cavidad interna y el medio. Pero, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Se sigue llamando blástula? No, ya no. Ya no se sigue llamando blástula. ¿Ahora qué es? Ahora es una gástrula. Gástrula. ¿Qué son estas etapas, profesor? Son etapas del desarrollo embrionario. Fíjate. Primero fue la mórula, luego una blástula y finalmente una gástrula. A esto le conocemos como desarrollo embrionario. Por acá conocemos como desarrollo embrionario. Y es que en la gástrula, ¿ya?, desarrollo embrionario. Ahí está. Y es que en la gástrula, ¿ah?, se van a diferenciar las células. En la gástrula se diferencian las células. Cuando digo se diferencian, es que a partir de este tercer estadio del embrión, se van a formar los primeros tejidos del mano. La gástrula se caracteriza por presentar 3 capas embrionarias. 3 capas embrionarias. ¿Cómo se llaman esas 3 capas embrionarias? Bueno, pues ya fue su nombre. La capa más interna de la gástrula, la más interna se denomina ectodermo. Perdón, endodermo. La capa más interna se denomina endodermo. Endo, hacia adentro. La capa embrionaria más interna de esta gástrula se llama endodermo. La capa media de la gástrula se llama mesodermo. Y la capa más externa, ahora sí, se denomina ectodermo. Entonces,
A estas capas se le denomina capas embrionarias o capas germinativas. Capas embrionarias o capas germinales, germinativas. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y a partir de estas capas embrionarias nacen y surgen por mitosis las células que corresponden a los tejidos que conocemos: epitelial, conectivo, muscular, nervioso, cartilaginoso, sanguíneo, etc. Ahora, uno de los tejidos que se estudia, obviamente, cuando eres nuevo y hay que empezar a entender, ¿ya?, es el tejido epitelial. El tejido epitelial. ¿Ya? Tejido epitelial. A ver, ¿qué podemos hablar del tejido epitelial? Lo primero que tenemos que saber es de qué capa embrionaria o germinativa nace ese tejido. Los órganos vienen después, jovencito, porque para llegar a órganos, primero hay que formar tejidos. No de frente vas a formar órganos. Entonces, es clave primero conocer tejidos. Y por eso entonces la histología, sabrá ya por clases introductorias, la histología es una rama pues de la ciencia, la biología, que estudia tejidos. Yo de histología humana voy a estudiar tejidos del hombre, ¿no? ¿Y dónde nacen esos tejidos? En este estadio embrionario, ¿sí? A partir de estas tres capas. Y la pregunta es, ¿el tejido epitelial a partir de qué capa embrionaria se origina? Por acá. Características. Características. Tiene un origen en, en las tres capas embrionarias. El tejido epitelial es el único tejido que deriva de las tres capas embrionarias o germinales. Es el único tejido que nace de las tres capas embrionarias. Eso es importante. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Se caracteriza por presenta abundantes células. Abundantes, palabra clave, células. Esas células del tejido epitelial, ¿no?, están bien pegadas unas a otras. O sea, una célula no está alejada de otra. Están bien pegadas, mira. Pegadas. Bien pegaditas. Entonces, a eso se les llama células yuxtapuestas. Yuxtapuestas. ¿Qué más?
tienen diferentes formas poliédricas. Esas abundantes células son poliédricas. Poliédricas. Yuxtapuestas, bien pegadas, juntas. Y se caracterizan por ser poco diferenciadas. Poco especializadas. Son poco diferenciadas. Es decir, estas células no tienen complejidad estructural y fisiológica. Son poco diferenciadas, ¿ya? O sea, tienen alta capacidad de regeneración. Alta capacidad regenerativa. ¿Por qué? Porque son poco diferenciadas. Regenerativa. ¿Y cómo se regeneran esas células de tejido epitelial? Se regeneran por mitosis astral, por división mitótica astral. Esto es importante, ¿ah? Por división mitótica astral. ¿Está? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ese tejido epitelial, ¿ya? Ese tejido epitelial tiene o presenta, acá, presenta poco, escaso o escasa, o en su defecto nula, sustancia intercelular. Sustancia intercelular. ¿Y por qué tienen escasa o nula sustancia intercelular? Porque lo que en este tejido abunda son células. Entonces hay que recordar algo. Los tejidos, mira, una formulita ya. Los tejidos están hechos a base de células más sustancia intercelular. En el tejido epitelial lo que abunda son sus células y lo que escasea es la sustancia intercelular. Eso es una característica del tejido epitelial. Por eso pone presenta escasa o nula sustancia intercelular. Correcto. Así es. Muy bien. Mira, ahí está. Otra característica. Otra característica. El tejido epitelial es avascular. ¿Qué significa vascular? Que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, no está vascularizado. El tejido epitelial no está comprometido con los vasos sanguíneos, no hay. Pero lo que sí hay es nervios. El tejido epitelial sí está inervado. Sí está inervado, por supuesto. Está inervado. ¿Qué más? Su nutrición presenta una nutrición por difusión. Nutrición por difusión. O sea, las células de este tejido se nutren y se oxigenan
entre paréntesis. Cuando digo nutrición me refiero, ¿no? A tanto al ingreso de glucosas, de 6H12O6, también O2, ¿no? Entre otras moléculas que ingresan a la célula del tejido, se realizan por un tipo de transporte pasivo, difusión. Ahí está, ¿no? Esas son las características que usted no puede olvidar. ¿Ya? No puede olvidar. ¿Qué más, profesor? A ver. Tengo por aquí a un tejido epitelial. Bueno, para hacer tejido tiene que haber muchas células, yo lo sé, pero como es didáctico y esquemático, tengo dos células. Células epiteliales, claro. Ahora, ¿qué debo reconocer de este esquema? Esta estructura, donde sirve como base para las células epiteliales, se llama lámina basal. ¿Cómo se llama la estructura? La cual sirve como cimiento para sostener estructuralmente las células de un tejido epitelial, lámina basal. Y por debajo de la lámina basal, recién se encuentra el vaso sanguíneo. Ah, entonces sí tenía razón que no tiene vasos sanguíneos, correcto, porque cuando yo hablo de tejido epitelial, solo me refiero de la lámina basal hacia arriba. Porque de la lámina basal hacia abajo ya es otro tipo de tejido, el conectivo, pero no en la clase de hoy. Ah, ya, profesor, y entonces, explíqueme un poco de esto. Ya. La zona que se encuentra en esta, bueno, la región o zona de estas células, a nivel superior le llaman zona apical, ¿no? Todo eso. Zona apical, es de la zona apical, la parte superior, la región superior de las células epiteliales. Si es en la zona apical, esta es la zona basal, porque está pegada a la basal. Y estas regiones les llaman zonas laterales. Por acá, zona lateral. Ah, entonces, mira, hay tres regiones. ¿Ah? Zona apical, zona lateral, inclusive eso, mira, lateral, lateral y la zona basal. Basal. Ahí está. Bien. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es la estructura que permite que las células epiteliales se anclen, se fijen firmemente a la lámina basal? Esas estructuras son proteicas y permiten que las células epiteliales se tachonen firmemente a la lámina basal. ¿Para qué? Es obviamente para poder consolidar la estructura, el tejido. Si no, habría una desestabilización. Se va a desestabilizar, ¿no? El tejido. A ver, ¿cómo se llaman esas estructuras? Esas estructuras se llaman, vamos a sacar esto, se denominan hemidesmosomas. Hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son estructuras proteicas, que fijan
fija la célula, fijan a la célula epitelial, fijan a la célula epitelial sobre la lámina basal. Sobre la lámina basal. ¿Qué más? Las células epiteliales, ¿ya?, presentan estructuras proteicas semejantes a los eridesmosomas para que estén fuertemente unidas, yuxtapuestas. Esa estructura se denomina desmosomas. Desmosomas. Los desmosomas son estructuras proteicas, ¿ya?, que, vamos a decir, adhieren células. Adhieren células, ¿ya?, adhieren células bien pegadas. Adhieren células laterales. A nivel de la zona lateral. Como que si sellara sus límites, ¿no? Se pegan, firmemente se juntan. ¿Ah? Muy bien. Otro. Las células epiteliales presentan unas estructuras proteicas a las cuales se les llama unión comunicante. Comunicante. También se les llama nexones. Nexones. Nexus. ¿Ah? Uniones estrechas también le llaman, ¿no? Cantes, nexus, uniones estrechas. Ya, pero ¿para qué sirven esas uniones comunicantes? Permite que las células epiteliales puedan compartir sustancias nutritivas. ¿Ya? Por ahí movilizan sustancias nutritivas, como que agua, glucosa, iones, etc. ¿Y dónde aparece el agua, los iones, la glucosa? Ah, es que este tejido se nutre por difusión. Desde los vasos sanguíneos de otro tejido, por difusión pasan a las células. Entonces, mira, por difusión, el agua, las glucosas, ahí está, mira, los iones, ¿no?, los iones pasan de la sangre a las células epiteliales, pero, ojo, por transporte pasivo simple, una simple difusión. ¿Ya? Una simple difusión. Muy bien. Y esa agua, esos azúcares se van a compartir entre ellas por uniones comunicantes. Sobre la zona apical puede haber modificaciones, puede haber cilios. Esos cilios tienen una organización, 9+2,
sobre la zona apical de las células epiteliales puede haber otras modificaciones llamadas microvilli, o también le dicen microvellosidades. Y sobre la zona apical del tejido epitelial también puede haber otras modificaciones a las cuales le llaman estereocilios. Para finalizar, estereocilios. ¿Dónde vamos a encontrar cilios, por ejemplo? Los cilios encontramos en el tracto respiratorio y también en el recubrimiento de las trompas de falopio. Los cilios del tracto respiratorio movilizan moco. Los cilios de las trompas, del revestimiento de las trompas de falopio, movilizan al ovocito 2. ¿No? ¿Dónde encontramos microvilli? En el intestino delgado. ¿No? ¿Para qué? Para que pueda permitir la absorción intestinal. Y también lo encontramos a nivel de los riñones. ¿Y dónde vamos a encontrar estereocilios? Bueno, los estereocilios van a producir y movilizar un líquido a nivel del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo, el LCR. Secreta y moviliza el famoso líquido cefalorraquídeo, LCR. Líquido cefalorraquídeo. Ahí está. Bien. Y recuerda que las células epiteliales están fuertemente pegadas, ¿no? Son células de alta regeneración mitótica. Se regeneran rápido. ¿Por qué se regeneran rápido? Porque son poco diferenciadas. No tienen alta especialización como una neurona, por ejemplo. La neurona no se va a regenerar, pero es así. ¿Ya? Entonces, no olvidar, por favor, que se nutren, se oxigenan por una difusión. Esas sustancias las movilizan a través de unas proteínas conectoras. A pesar de estar bien pegadas, hay unas proteínas conectoras. Hay uniones comunicantes con exones. ¿Ya? Las estructuras que fijan firmemente las células, ¿no? Las mantienen juxtapuestas entre ellas desmosomas. Y bien tachonadas a la lámina basal en desmosomas. Bien. Preguntas, chicos. Sí, vamos a avanzar hasta aquí, porque obviamente falta clasificarlas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Para finalizar, el tejido epitelial se clasifica en dos. Tejido epitelial glandular, lo haremos la próxima semana, y tejido epitelial de revestimiento. De revestimiento. Listo. Pendiente para la próxima clase. Bien, chicos. Difusión, claro, difusión. Sí, claro, obviamente cuando digo difusión, tú vas a decir, ya, difusión simple, agua. Pero si es glucosa, ¿qué tipo de difusión es? Facilitado, predifusión. Ya ten cuidado, igual, ten igual los criterios de transporte de ese. ¿Ya? Muy bien, Yarkov. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense, cuídense. Bye, 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 cuídense. Estudien bastante. Bye, bye.